De amor en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Así empezamos el programa. Muy buenas noches, registrando en video los momentos que se han vivido ahora en el norte del país. Este lunes 16 se dio inicio al anunciado paro de transportistas, de ronderos, de dirigentes en la región La Libertad. Según información, medios locales, los manifestantes han bloqueado parte de la carretera Panamericana Norte, esto en la provincia de Virú, donde se registran al menos 3 piquetes. También en la zona de San José y Chao, los sectores que participan en la medida de protesta exigen la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte. También pide un grupo menor el cambio de constitución y el adelanto de las elecciones generales. Como ven, estamos todavía en un medio de una crisis que no tiene cuándo acabar y que esto además pareciera que no va a ser solucionado, por lo menos en el transcurso de los próximos días y semanas, porque la respuesta que ha venido dando el Ejecutivo con respecto a lo que viene pasando en el Perú no es suficiente. Y así empezamos el programa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos un lunes más aquí en el estilo Juliana. Me quedo con ustedes hasta las 8:45 de la noche. Ya ven ustedes cómo están las cosas ahora en el norte. En el norte ya no estamos hablando del sur, no estamos hablando de Puno, no estamos ahí hablando de Ayacucho, de Hilo, de Moquegua. Esto está sucediendo en La Libertad. Y mientras tanto en el Congreso de la República, que como siempre es el poder que tiene la pelota en su cancha, deberían ahora estar analizando salidas más rápidas para poder poner paños fríos a esta situación. Sin embargo, están preocupadísimos por seguir aferrándose a sus respectivos escaños. Claro, como se los he explicado, como se los he contado desde la semana pasada, aquí hay una especie de sociedad entre el Congreso de la República y el gobierno central, porque para el Congreso es mucho más fácil llevar la fiesta en paz con Dina Boluarte, a la que antes llamaban de terruca para abajo, porque ella garantiza que las elecciones generales sean el próximo año 2024. Sin embargo, el clamor de la población es no, que las elecciones sean ahora. Ahora mismo es imposible, salvo que Dina Boluarte renuncie, que creo yo no sería la mejor salida, porque de esa manera el presidente del Congreso de la República asumiría el poder de manera interina e inmediatamente tendría que convocar elecciones, sin reformas políticas, sin, evidentemente, una plataforma que nos dé cierta estabilidad. Yo no digo que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana y que todo va a ser una maravilla, pero por lo menos vamos a tener ciertos candados para evitar los problemas que ya nos ha traído tanta irresponsabilidad en materia legal en nuestro país con respecto a todo lo que tiene que ver con contiendas electorales. Fíjense ustedes, nadie da su brazo a torcer. La derecha dice, a ver, nosotros no vamos a adelantarlas para este año 2023 de ninguna manera porque queremos la figura de la bicameralidad como parte de las reformas que pasan, evidentemente, por una modificación en la Constitución. Y la izquierda dice, bueno, entonces nosotros queremos meter ahí también el tema de la Asamblea Constituyente. Yo les pregunto, amigos televidentes, el tema de la bicameralidad, tener 2 cámaras de senadores y diputados y crear una asamblea constituyente para poder redactar una nueva constitución que reemplace a la vigente, ¿son asuntos urgentes? ¿Esto va a cambiar lo que estamos viviendo? ¿Las crisis? ¿Va a acabar con todos estos eventos violentos que se registran diariamente en nuestro país? ¿Le va a dar de comer a la gente que menos tiene en nuestro país? No. Entonces que el Congreso de la República no se queje cuando ve las encuestas con el porcentaje altísimo que tiene de desaprobación. Y la Presidenta de la República tampoco, porque ella habla poco y cuando pide perdón uno dice, bueno, por fin está reconociendo algo, haciendo mea culpa, algo de responsabilidad política, que es lo que se estaba solicitando, pero luego cae otra vez en el discurso de andar terruqueando a medio mundo y manda a entrevistas en programas dominicales. Estuvo ayer el primer ministro Alberto Tarola en Mónica Delta, que no asume nada. Él habla así de manejar el orden interno, de reactivar la economía, que me parece maravilloso, pero dentro de esta coyuntura, estando las cosas como están, pues es imposible, señores, es imposible, porque estamos hablando de más de 50 muertos. A ver, vamos a ir hablando de fallecidos con una historia terrible, una noticia en realidad que se acaba de empezar a escribir y esa es la razón por la cual Jacqueline Martínez ha ido inmediatamente a San Borja. Nos hemos enterado que allí un sujeto, no voy a decir un hombre, porque no merece llamarse hombre, ha matado a su pareja y han dejado pues en la orfandad a una criaturita, el hijo que tienen en común de 10 años. Más detalles a continuación desde San Borja. Jacqueline, buenas noches.
¿Cómo estás, Juliana? Efectivamente, todo ocurrió en el segundo piso de este edificio, en la calle Corigio, en San Borja, ¿no? Como tú bien decías, este sujeto cogió un cuchillo de cocina para, pues, victimar a su esposa, porque sí, estaban consignados, según RENIEC, casados. Él ha sido identificado como Alexander Israel Pinedo Barrón, de 45 años, y ella es Marilyn Yesenia Martínez González de Barrón, de 34 años. Ellos, entendemos, cerca de la 1 o 2 de la tarde estaban al interior de este departamento, el departamento que además consignan como la residencia familiar, ¿no? Cuando de pronto vecinos escucharon pues gritos desesperados, gritos ahogados, gritos que los obligaron a llamar a los serenos del distrito. Ellos llegaron rápidamente hasta este lugar en compañía de la policía y fue cuando capturaron a este sujeto en el momento en el que ya había terminado de producirse este Jacqueline. ataque. Ahora, lo que llama la atención, sí, te escucho, Sí, Juliana. Mientras converso contigo, la producción me hace llegar este documento, que es una copia de lo que obra en la Policía Nacional, en la comisaría de San Borja, que además es una denuncia que data del año 2012. En realidad, esta es una relación que tiene mucho tiempo, o tenía mucho tiempo, 11 años, y cuando ella va y lo denuncia a él, al feminicida, a quien finalmente acabó el día de hoy con su vida en esta crónica terrible, trágica que nos cuentas, Jacqueline, tenía 17 años y él 35. Y lo que ella cuenta es que se presenta manifestando que el día de la fecha, es decir, 7 de abril del año 2012, fue agredida físicamente por parte de su ex conviviente, es decir, ya habían mantenido una relación, habían terminado y ella va y lo denuncia como si fuese su expareja. Regresaron, tuvieron un hijo, pues el resto de la historia no importa, porque acá de lo que estamos hablando es de una vida perdida. Todo lo demás formará parte de las anécdotas tristes de esta relación, pero dice que le propinó golpes en la cabeza con puñetes, golpes en la entrepierna con patadas, y este hecho fue en presencia de su menor hijo, que en aquel entonces tenía 1 año y 2 meses, siendo la 5ª vez que me agrede físicamente, no habiendo denunciado los hechos, siendo la primera vez que denuncio esto. Esto se produjo porque solo fui a recoger mis cosas personales y fue en la sala de su casa, ubicada en el mismo lugar donde te encuentras tú, ¿no? En este departamento, en el 203 de la calle Corregio en San Borja. Tremendo realmente. ¿Algún familiar de la víctima ha declarado, ha dicho algo? ¿Quiénes están al interior de la vivienda, que ahora es la escena del crimen, Jacqueline? No es la única denuncia, Juliana, pero respondiendo a tu pregunta, ha llegado la hermana de Marilyn, quien se encuentra al interior con personal del Ministerio de la Mujer, porque el pequeño está aún dentro. Ahora, él, cuando ocurre este asesinato, él estaba en el departamento. No sabemos si es que estaba en el mismo ambiente donde ocurrió el crimen, pero sí escuchó los gritos desgarradores de su madre. Precisamente la persona que estamos viendo ahí es la hermana de Marilyn, ¿no? Que llegó cerca de las 5:30 de la tarde, se ha entrevistado con el personal del Ministerio de la Mujer. Entendemos que el pequeño continúa también al interior recibiendo la contención correspondiente. La duda acá es quién se va a hacer cargo del pequeño, es lo que nos han comentado también los agentes del Ministerio de la Mujer, porque están tratando de ver quién pueda contener emocionalmente a este pequeño. Y sobre la denuncia que leías, Juliana, sí, si bien es cierto, esa ocurrió en el 2012, pero hay otra del 2013, ¿no? 23 de abril del 2013. Prácticamente lo que señala ella es que fue nuevamente víctima por parte de este sujeto sin motivo alguno, ¿no? Ocurrió en circunstancias de que se encontraba en la avenida Canadá y Aviación. Ella estaba en la vía pública cuando este hombre nuevamente la agrede. Esta segunda denuncia es del 23 de abril del año 2013, según obra en la denuncia, a la 1:30 de la tarde. Jacqueline, los vecinos, ¿has podido conversar con algunas de las personas que viven también en este edificio? Porque si estamos hablando de actos de violencia, de agresiones físicas que ella ha soportado durante todo este tiempo, viviendo, consignando la misma dirección, pues evidentemente los vecinos algo tienen que saber, algún portero de pronto. Sí, claro, lo que ellos les ha sorprendido esta situación, porque nos han indicado de que sí los veían, eran una pareja, digamos, medianamente normal, no escuchaban mayores discusiones, los veían entrar y salir, incluso con su hijo en el lugar.
que les ha llamado bastante la atención sobre esos gritos precisamente desesperados. No, el portero no ha querido brindar mayores detalles, escapó hace un momento corriendo para evitar brindar cualquier otro detalle, pero los vecinos aledaños lo que nos indican es que sí no tenían mayor referencia de actos violentos. Por lo general la zona en donde estamos es una zona bastante calmada, callada, entonces los gritos de hoy sí les llamaron la atención y no han registrado o no tienen en memoria ningún otro acto similar o gritos similares en todo este tiempo, no más de 10 años en los que ellos vienen viviendo en este edificio. Tremendo, Juliana. realmente. Desde aquí mis condolencias a la familia, ¿no?, de esta mujer, Marilyn Yesenia Martínez González, que el día de hoy ha perdido la vida a manos de su verdugo, su propio esposo, su pareja, el papá de su hijo, tremendo, y sobre todo, ¿no?, pedir a las autoridades que realmente velen por la integridad emocional de este niño, de esta criatura, cómo superar un trauma de esta naturaleza, ¿no? Que tu padre mate a tu mamá, ¿no? Que es tu cable a tierra, que es y será siempre tu cordón umbilical. ¿Cuánto dolor? No hay palabras para tanto dolor. Gracias, Jacqueline, por la información. En la medida de que se suscite algún hecho que tengas tú a bien comunicarnos, inmediatamente nos volvemos a enlazar. Muchísimas gracias. Yo ahora lo que quiero mostrarles es un video que empieza a contar una historia que uno dice, ¿cómo es posible que este tipo esté en libertad cuando hay una mujer que lo ha denunciado por violación sexual y que ha logrado conseguir esas imágenes donde se le ve ingresando y luego saliendo, escapando por la ventana de la casa de su presunta víctima? Estamos hablando de Jonathan Edward Enrique Ramírez Anco, que no tiene antecedentes, los hemos buscado, pero que se hace llamar en redes sociales como Joner. ¿Por qué cambiar el nombre? Desde allí ya estamos hablando de alguien que tiene una conducta algo sospechosa, pero lo que no es una sospecha, lo que no es algo que simplemente no se puede corroborar, un dicho más, es lo que ustedes están viendo en imágenes. El tipo sube, fíjense ustedes cómo trepa por la pared principal de esta casa para ingresar por la ventana del segundo piso donde quedaba la habitación de la mujer que el día de hoy rompe su silencio, Carmen Centeno, desde Italia, porque está harta de que la justicia le dé la espalda. ¿Por qué en Italia?, se preguntarán ustedes. Porque ella justamente esa misma noche se había ido a dormir luego de haber realizado una actividad para recolectar dinero, una pollada, y así juntar plata para poder viajar a Europa. Invitó a conocidos, amigos, pero como suele suceder, los amigos ya van a los amigos, al vecino de aquí, allá, y finalmente te encuentras en una reunión donde efectivamente no conoces a todos. El resto de la historia se las voy a ir contando por partes, porque mientras vamos a conversar con Carmen Centeno, la víctima, desde Italia, en un enlace vía Zoom, tenemos aquí en los estudios al doctor Álvaro Peláez, quien es justamente su representante legal, su abogado. Gracias a los dos. Muchas gracias, Juliana. Un gusto. Y el mundo al revés, definitivamente, ¿no? Una vez más, vemos que la Fiscalía no sabemos bajo qué parámetro toma estas decisiones, ¿no? No sabemos por qué. Definitivamente estamos hablando de un caso que, bueno, creo que ya van a dar paso a que hable Así es, Carmen. Carmen, sí, buenas noches. Sabemos que todo este proceso viene siendo muy doloroso para ti, es más que evidente, ¿no? Encima estás en otro país y desde allá, en otro continente, Europa, tratando de encontrar justicia. Yo quiero pedirte, por favor, que me dejes hacer esta entrevista a manera de crónica para que la gente pueda entender bien los hechos y para ver si encontramos algún tipo de explicación para que una fiscal, encima una mujer, una representante mujer del Ministerio Público, simplemente deje en libertad a este sujeto que se trepa por las paredes y se mete a la habitación de una joven de 22 años. Tú aseguras que fuiste ultrajada, violada el 11 de diciembre. El 11 de diciembre pasado, es decir, no ha transcurrido ni siquiera un mes, en tu casa en San Juan del Lurigancho, ¿verdad? En San Juan de Miraflores, sí, es verdad. El día 11 de diciembre yo realizo mi actividad porque me faltaba dinero para poder recaudar de mi bolsa de viaje. Invité a mis amigos los más cercanos, pero uno de mis amigos trajo a este sujeto a mi domicilio. Ajá. Estuvimos todo el día en mi casa. Bueno, yo estuve vendiendo cerveza también, así que les estuve vendiendo cerveza, estuve consumiendo con ellos. Y yo ya me sentía cansada y mareada. Y plan de 12 de la noche hago que todos se retiren porque todos iban a ir a otra fiesta, todos se fueron a otra fiesta.
y a la hora habrá sido de que este sujeto, como ustedes pueden ver en los videos, se ha trepado por mi domicilio, se ha metido por la ventana de mi cocina, él ha ingresado por mi casa y se ha metido a mi cuarto. ¿Y tú con quién vivías aquí en Lima, en esa casa? Yo vivía sola, mis familiares viven en el primer piso, pero yo tengo un mini departamento que en ese momento vivía sola con mis perros nada más. En el momento de la actividad, Carmen, tú evidentemente dices no conocer a este sujeto, alguien más lo llevó, pero ¿interactuaste con él? ¿Hubo algún tipo de cercanía o simplemente ni siquiera hablaron porque, bueno, fue alguien que participó de la actividad y dijiste, así como llegó, también se irá? Claro, exacto. Si hemos tenido alguna conversación, simplemente ha sido en general, en el grupo que hemos estado, ya que en ese momento todos hemos podido compartir, ya que eran personas cercanas mías y la mayoría se conocía. Simplemente trajeron a tres chicos más que no conocía y uno de ellos era este sujeto, ¿no? Sí. Que como ustedes pueden ver en las imágenes, se ha podido meter a mi domicilio sin ningún consentimiento, al igual que él se ha ido tirándose, trepándose todo un lacra yéndose de mi domicilio. Él ha entrado a mi domicilio, él ha entrado a mi cuarto, ha estado encima mío, me ha agarrado los brazos, me ha ultrajado, me ha robado. ¿Y te ha drogado? Además de ultrajarte, además de robarte, ¿es cierto que también te drogó? Exacto, es lo que aún no podemos saber porque hasta el momento no salen mis exámenes toxicológicos, no salen el examen de semen que me encuentran. A ver, Carmen, ahí te pido, por favor, hacer una pausa para conversar con tu abogado, con el doctor Peláez. O sea, caramba, se va a cumplir la próxima semana un mes de estos hechos. Todavía no están los resultados del examen toxicológico y tampoco el examen biológico de la muestra de semen que se le encontró. Te comento algo, Juliana. Fíjate, los exámenes, en este caso, toxicológicos o de alcoholemia, deben de tomarse de inmediato en este tipo de casos. Más aún cuando ella lo que está denunciando es que estuvo en una reunión donde liberaron licor. ¿Es así? Ahora, los exámenes, ¿sabes cuándo los hicieron? El día 13. Esta reunión fue el día... 2 días después. 2 días después. Ahora, obviamente esos resultados iban a salir negativos. Y salieron negativos. Pero, ojo... Para ambos. Para ambos. Pero salió para él positivo en cocaína. Esos resultados recién llegan al despacho fiscal a la semana que le dan comparecencia con restricciones. O sea, pese a que efectivamente sale toxicológico de él, donde se concluye de que había cocaína en la sangre y que esto además reforzaba, ¿no?, la denuncia de Carmen, pese a ello y pese al video, el video ya lo tenían cuando le dan comparecencia. Ya lo tenían, y además de ello hay un tema que no está en discusión. Ella dice que tomó, él también dice que tomó. Es más, él en su declaración manifiesta, él dice, sí, yo llegué, la encontré borracha y ella tuvo consentimiento, lo cual no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Porque aquí tengo yo, perdón, la declaración que da él frente a la policía, ¿no? Y dice, me había olvidado mi celular conectado en la sala. Lo que hago es regresar a los 5 minutos, entendiéndose que luego de abandonar el sitio, cuando todos ya estaban afuera, se habían retirado, regreso a la casa, intento abrir la puerta y estaba con llave. Y lo que hago es, como tenía un poste en su casa, me trepé por la ventana. Mi llave de mi casa también estaba dentro. En lo que ella se levanta, yo le digo, oye, vengo por mis llaves, la quise besar, ella me dijo... que te rayas, pero me siguió besando, luego comenzamos a tocarnos y en realidad, digamos, el testimonio del acusado concluye en que hubo efectivamente un encuentro sexual, pero consentido. Exacto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente, al parecer, las fiscalías no están preparadas para resultados como el de Carmen. ¿Qué dice el resultado médico legal de Carmen? Que tiene... en este caso, ¿no?, en el común del himen complaciente. El himen complaciente, ¿qué nos dice? Que nos dice la literatura, que nos dicen los médicos legistas, que cuando hay himen complaciente, pese a la penetración o la violación que pueda haber, no deja ninguna huella. Bueno, pero eso es una característica que puede presentar cualquier mujer y no por eso a esa mujer se le puede violar y luego no encontrar pruebas, porque lo que estás haciendo es revictimizando a muchísimas niñas, adolescentes, jóvenes que son ultrajadas diariamente en nuestro país. Para eso hay peritajes psicológicos también, para eso está la Cámara Gesell. Que lo hubo, peritaje psicológico, la declaración de ella, entonces... Presenta afectación psicológica en el plano emocional, lo cual está asociado al motivo de
evaluación. ¿Y has visto el resultado de él? El resultado de él es que es una persona que no puede evitar sus emociones, o sea, que no puede manejar sus emociones. Además hay que partir de algo. Hay un video que es contundente, donde el tipo se le ve huyendo por la ventana y luego subiendo por la ventana. Cuando dice, señor, en estas imágenes usted está ingresando a un domicilio como si fuese un ladrón. Sí, es que me olvidé mi llave y nadie abrió. O sea, ni siquiera una persona ingresa a su propia propiedad muchas veces de esta manera. Uno, por el riesgo que representa, y dos, para no asustar a la gente que esté allí. O sea, esto, digamos, le da tranquilidad a la fiscal que le dicta comparecencia restringida y que voy a dar, por supuesto, el nombre, porque muchas veces creemos que cuando suceden ese tipo de cosas, la mala suerte es que nuestro caso derive en alguna fiscalía, en algún juzgado que tenga como titular a un varón. No, vean ustedes cómo las mujeres también muchas veces no nos dan la espalda frente a situaciones de esa naturaleza. Gisela Amoretti Sotelo, fiscal provincial especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de San Juan de Miraflores. Hay policías que han sido testigos. Hay policías que han sido testigos, pero que lamentablemente no van a declarar, ¿no? Definitivamente no han querido declarar, no han querido dar su versión de los hechos. Definitivamente hay más que testigos. Hay un testigo incluso, el que lo lleva a la casa, que manifiesta que efectivamente él lo llamó al día siguiente y le dijo que sí. Eso lo admite. Sí. Y Carmen, yo leyendo la declaración que tú das, luego dices que cuando están los dos en la comisaría, tú dejando, por supuesto, sentada esta gravísima denuncia, al despertar después de todo lo que pasó, con trago encima porque habías bebido, porque este tipo eventualmente te pudo haber drogado, entre otras cosas, él admite su delito frente a uno o dos policías de esta comisaría, ¿eso es cierto? Exacto, lo admite con los policías. Y los policías luego, cuando dan su declaración, no ponen nada. Los mismos policías salieron, me lo dijeron a mí, me lo dijeron a mis hermanos, pero simplemente están vendidos. No han declarado nada de lo que le ha indicado. Él lo ha aceptado a mi hermano porque mi hermano lo arrestó. Él se lo aceptó. Tu hermano es el que lo traslada a la comisaría, a la fuerza. Exacto, mi hermano. Tú llamas a tu hermano cuando te levantas y te ves en esta situación. Exacto, llamo a mi familia, llamo a mi tío, que es el encargado de las cámaras, para poder realizar la denuncia, para poder ir con todo y para que puedan arrestarlo de inmediato. Pero mi hermano, en este caso, lo encuentra, lo lleva a la comisaría, él lo acepta, mi hermano. Llega, como le indico, llega a la DIRINCRI y le vuelve a aceptar a los policías. Los mismos policías me dieron la tranquilidad de que iba a irse preso, porque se lo aceptaron a ellos. Y ahora en este caso no han puesto nada. Y ahora tú cuentas esta terrible historia desde Italia, pero tienes a tu familia aquí viviendo todavía en esta casa, que es la residencia familiar en San Juan de Miraflores. Y me comentaba aquí el equipo de producción que varios integrantes de tu círculo más cercano vienen recibiendo amenazas. Sí, el día que estuvimos en la DIRINCRI, cuando me realizaron los exámenes toxicológicos, me tenía que ir a otro distrito. En ese momento yo salgo, en ese momento nos empiezan a grabar todos sus familiares. Me empiezan a decir que me iban a dejar coja, que iban a matar a mi hermano, que iban a matar a mi familia, por el simple hecho que ellos piensan que yo estoy mintiendo. Cuando están ahí viendo las imágenes claramente, que él se mete sin ningún consentimiento mío, se va tirándose del segundo piso. No, lo estamos viendo, es clarísimo, porque además ahí hay un poste efectivamente muy cercano a la ventana que da directo al que tú cuentas que es tu cuarto, tu habitación en el segundo piso. ¿Qué persona, por Dios, qué persona decente ingresa así a un domicilio que no le pertenece? Es una actitud disocial, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto, lo que me parece más increíble e imperdonable, es que ha sido visualizado por la fiscal antes de dictar esta orden de comparecencia restringida, en vez de dar o solicitar al Poder Judicial una prisión preventiva. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué le decía la fiscal a usted? Te soy honesto, ¿sabes qué es lo que me dijo la fiscal? Me dijo, lo que pasa es que como en el examen no han salido lesiones, yo no puedo atribuir que hay una violación. O sea, cuando hay casos de himen complaciente, como lo acabamos de conversar hace un momento, la Fiscalía no está preparada para dotarse de otros instrumentos, como tú bien lo has dicho, el examen psicológico, la pericia psicológica, la declaración de la víctima, testimoniales.
¿Y qué hay de la revisión que hace el médico legista a una persona que denuncia haber sido víctima de violencia sexual con respecto a los brazos, las piernas? Muchas veces se encuentran moretones, equimosis. En este caso no se encontraron. Carmen lo ha comentado ya en su declaración. Ella se encontraba totalmente laxa por haber bebido alcohol. Entonces ese sujeto no ha tenido mayor dificultad para poder realizar para cometer su delito. ¿Y se sabe algo de él, Carmen, ahora, de Jonathan Edward Enrique Ramírez Anco? Yo digo todo su nombre y las cosas les llamamos con todas sus letras en este programa, alias además Joner, porque dentro de la búsqueda del equipo de investigación de este programa, ¿no?, de antecedentes policiales, penales, seamos claros, no hemos encontrado, pero sin embargo, claro, en Facebook se presenta con otro nombre y eso ya te da una sensación algo rara, sin que esto nos lleve, por supuesto, a condenar o adelantar algún tipo de opinión. Pero ha borrado su Facebook también. Él, ¿sabes dónde se encuentra ahora, Carmen? Por este amigo cercano que tú nos narras, que es el que lo lleva a tu pollada, a tu parrillada, a esta actividad que haces para colectar dinero y poderte ir a Europa. ¿Te ha dicho algo al respecto? Él está haciendo su vida normal, no tiene vergüenza de lo que ha hecho, no tiene vergüenza que yo pueda salir en los canales, que yo pueda hacer esto público. Él está haciendo su vida normal, él está tomando, él está saliendo. ¿Por qué mi familia tendría que estar oculta? ¿Por qué yo tendría que estar mal? ¿Y por qué el que ocasionó todo esto está haciendo su vida y estando libre sin pagar nada de lo que me ha hecho? Tremendo. Yo no entiendo qué más quiere la fiscal, qué es lo que más necesita, si ya tiene todas las pruebas, qué es lo que más pide ella. Es tremendo, Carmen, pero es importante también que tengas la valentía de denunciar esto también, ¿no?, abiertamente, de forma pública, porque este tipo de situaciones definitivamente no pueden quedar jamás impunes. Desde aquí te mando un abrazo y toda mi solidaridad, no necesariamente como periodista, sino y sobre todo como mujer, por lo que te ha pasado. Gracias, doctor Peláez, por haber estado con nosotros aquí esta noche. Y yo tengo que pasar ahora a otros temas que tienen que ver con otro tipo de violencia que también se genera y que también se presenta en nuestro país y desde hace varios días de manera constante, sistemática. Uno dice, ¿cuándo esto va a acabar? ¿Hasta dónde? No hay claramente una estrategia, un plan por parte del gobierno central, del Ejecutivo, para poder literalmente poner un alto al fuego. Se habla acerca de la importancia del diálogo, de tender puentes y poder conversar con la población, que a su vez es azuzada por un grupo de agitadores, pero ni siquiera esos agitadores están siendo reconocidos, ya han sido identificados por el gobierno de turno. O sea, la Dirección de Inteligencia ni siquiera nos puede decir si es verdad o no que han ingresado balas, ¿no?, de procedencia boliviana y que estas habrían generado pues la muerte de los civiles que han perdido la vida en los últimos eventos, en las últimas protestas que hemos registrado y de la que hemos dado cuenta aquí en el programa. O sea, desde el gobierno no saben absolutamente nada, pero quieren mantener la calma y quieren que todo esté bien. Decenas de vehículos, porque hoy la noticia se ha escrito en el norte, ya no estamos hablando del sur, estamos hablando del norte. Un montón de carros de carga pesada, pasajeros, han quedado varados luego del bloqueo de la carretera, ¿no?, de la Panamericana Norte, en varios puntos de la provincia de Virú. Esto pese al compromiso de los protestantes de no impedir el libre tránsito. Tú no puedes impedir el libre tránsito y lo decimos aquí hasta el cansancio. Tú puedes protestar, sí, de manera pacífica. Tu derecho acaba donde empieza el de una tercera o terceras personas. Aquí estamos viendo cómo queman llantas, cómo forman estos piquetes con palos, piedras. Los manifestantes interrumpieron el paso en el sector Valle de Dios. Esto en Chao. La policía intervino, despejó la zona sin registrarse, por suerte, enfrentamientos. Pero hay algunos tramos donde los bloqueos persisten hasta llegar al distrito de Chao. Y para hablar de esto me voy a enlazar con nuestro corresponsal en algunos instantes para que nos diga qué es lo que se vive ahora, cómo están las cosas ahora mismo en esta zona de la libertad. En Bagua, por ejemplo, vamos a ir a otro punto del Perú, con movilizaciones y toma de las válvulas de petróleo. Un grupo de vecinos de la provincia de Condorcanqui, del distrito de Imasa, en Bagua, Amazonas, exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones. Una de las válvulas de petróleo, están viendo ustedes las imágenes del oleoducto norperuano, fue tomada en la comunidad de Tayunza, mientras que en el distrito de Nieva se realizaron otras manifestaciones. Los protestantes anunciaron que si no hacen caso a sus reclamos, mañana van a tomar medidas más radicales. Ellos están obligando a los pobladores a cerrar negocios, incluso sabemos de gente que ha denunciado que hay amenazas de incendiar la tubería de Petroperú.
¿Y qué hace el gobierno? Preguntamos nosotros. Pues soñando, aspirando a que, mandando a un grupo, tratando de poner allí una mesa de diálogo que no va a ser aceptada claramente porque esto debió ser hace rato, van a poder llegar a buen puerto con los manifestantes. Pero ya estamos hablando de una molestia, de una ira que alcanza, ¿no?, decibeles que nadie esperaba, por supuesto, y esto se traduce en imágenes tan violentas como las que vemos. En Tarapoto, con gases lacrimógenos, la Policía Nacional logró desalojar a un grupo de manifestantes que había bloqueado la carretera Fernando Belaúnde Terry e impidió esto, pues, la entrada, la salida de la ciudad de Tarapoto por varios minutos. La policía al final logró restablecer el tránsito y producto de ello detuvo a 18 personas, entre ellos al presidente del Frente Cívico de Desarrollo de la región San Martín. Y ahora vámonos a Puno, porque miren ustedes cómo tantísimas provincias, regiones, ¿no?, siguen manifestando su malestar, la postura que se ha asumido con respecto a esta crisis política. Si bien hay algunos, que no son pocos, que hablan de la necesidad de cerrar este Congreso, que cada vez representa menos, la mayoría, y hay que decir las cosas como son, coinciden en el mismo pedido, en el mismo clamor, que es que se vaya Dina Boluarte, la Presidenta de la República. Lo que estamos viendo en Puno es una marcha esta vez pacífica en la provincia de San Román, y a nivel de la región continúan las protestas con cierres de vías, sin la atención de instituciones públicas y privadas en el marco de esta huelga que no tiene cuándo acabar. Los manifestantes han recordado el fallecimiento de las 18 personas en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, a una semana justamente de este hecho. Y para hablar de eso me voy a enlazar, ¿no?, con César Desposorio, quien es nuestro colaborador desde La Libertad. Él está en Virú, donde hoy ha llamado la atención que en el norte ya se registren, como les digo, este tipo de protestas, manifestaciones que no son calmas, que no son pacíficas, ¿no?, y que más bien lo que hacen es todavía generar más caos sobre el caos. Se encuentra con nosotros ya César, está enlazado. César, buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en estos momentos en el centro poblado San José, carretera Panamericana Norte, donde es el primer piquete de lo que concierne a ese bloqueo de la carretera Panamericana que se inició hoy muy temprano. Si bien es cierto, hay un panorama de tranquilidad, a diferencia de la anterior paralización, pero la larga fila de vehículos que podemos notar al fondo nos demuestra la magnitud que está teniendo el impacto en estos momentos el cierre en este punto estratégico de la carretera Panamericana Norte. La gente ahora mismo que no participa de forma activa, César, en estas protestas, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que dice con relación a los que sí salen a las calles y obviamente asumen una postura que no está mal, pero muchos lo hacen de manera violenta, atentando contra el derecho de terceros, como es esto, ¿no?, un atentado contra el libre tránsito? Efectivamente, ese es el factor que se ha cuestionado hoy día la misma prefecta regional, la doctora Carolina Velasco, en su intento en la tarde de hoy de persuadir a las personas que están bloqueando la carretera. Efectivamente, la presencia también de algunos menores de edad se ha cuestionado y algunas personas que obviamente aprovechan estas circunstancias para atentar con los bienes de los transeúntes que están haciendo, muchos de ellos, el pase a través de algunas mototaxis o a pie. A esta hora de la noche, obviamente, ya eso no está sucediendo. Muchos de ellos prefieren quedarse en los buses o otros en sus trailers. Y es lo que en estos momentos vemos. La población, de algún modo, se mantiene tranquila en este sector. No se ha llegado a la magnitud, reitero, de la paralización del mes de diciembre, donde sí hubieron mayores signos de violencia. Esperemos más bien que esto, bueno, obviamente todos queremos se solucione cuanto antes, pero de seguir no se llegue a mayores situaciones de poner en riesgo no solamente la propiedad pública y privada, sino también la integridad fundamentalmente física de la persona. ¿Se sabe si mañana hay una agenda por parte de los manifestantes para dirigirse a otros puntos o tomar nuevamente la carretera? En un primer momento se había anunciado que otros tramos de la carretera Panamericana serían bloqueados, como por ejemplo el centro poblado de Víctor Raúl Aya de la Torre o el mismo puente Virú. Sin embargo, eso hasta ahora no se ha realizado. Podemos notar nosotros, y es una situación que estamos justamente en estos momentos viendo aquí en San José, donde, reitero, la población pues está haciendo su protesta, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, César Desposorio, por esta información desde Virú, La Libertad. Yo tengo que ir a la pausa comercial. Más adelante vamos a hacer un análisis de lo que está pasando, vamos a conversar, voy a entrevistar a Rosa María Palacios, vamos a tener también al primer vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además es relator para Perú, luego de la visita
aquí al país, donde ha podido conversar con representantes de diferentes poderes y ahora mismo están preparando un informe que detallará lo que ellos han encontrado en función, por supuesto, a sus percepciones. Pero vamos a regresar con un reportaje que ustedes no pueden dejar de ver, porque, a ver, desde el gobierno central la premisa es, si tenemos que adelantar las elecciones para que el país se tranquilice, lo hacemos. ¿Esto es viable para el 2023? Sí, sí se puede, que se necesita voluntad política. Y la pelota la tiene el Congreso de la República en su cancha. ¿Qué dice el Congreso? La derecha, la izquierda, se van a enterar ustedes qué es lo que dicen, porque ponen excusa y media para justamente postergar el proceso electoral que ya ha sido anunciado para el próximo año y así seguir ancladitos en sus respectivas curules, escaños y poder seguir con sus lobbies y con todas las cosas que ellos reciben y que al resto de la población claramente nos falta. Volvemos. A ver, decir que las fuerzas del orden han hecho uso indiscriminado del poder que tienen no quiere decir que todos los policías sean malos, que los militares también se comportan de manera inadecuada, que no hay asusadores, que no hay agitadores en todas estas protestas que se vienen registrando hasta en 24 provincias de nuestro país y que ya han generado la muerte de más de 50 personas. De ninguna manera. Lo que hacemos es mostrar, ¿no?, las diferentes caras de una misma moneda y no simplemente cerrarnos ante una situación porque hay algún tipo de conveniencia que podría venir de un tercero. Eso no lo vamos a hacer en este programa, ni ahora ni nunca, porque tampoco lo hemos hecho. Y la semana pasada hablábamos acerca, con necropsias en mano, de lo extraño que nos parecía que tuviésemos información de fallecidos en Juliaca, de los 17 que lamentablemente murieron, civiles, ¿no?, con impacto de bala. Y ahora están estas pericias balísticas, ¿no?, que además han sido publicadas el día de hoy en diario La República, donde varios han muerto por impacto de bala de munición calibre 7.62. Esto quiere decir que estamos hablando de balas que provienen de armas, no necesariamente AKM, pero armas, AKM entre ellas, que maneja la policía, que manejan los militares. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy el gobierno no pueda decirnos qué ha sucedido con respecto a esto que se tiene que cumplir, que es el reglamento de las Fuerzas Armadas, que es un documento actual, además, de febrero del año pasado? ¿Por qué no nos dicen cuáles son las pruebas que tienen para determinar, porque eso lo dijo Dina Boluarte, la presidenta de la República, recientemente en su mensaje a la Nación, de que estaban ingresando municiones de Bolivia, para justificar de pronto que estos muertos por bala fallecieron en manos de peruanos agitados por bolivianos o bolivianos? Bueno, ¿dónde están las pruebas? No las tienen, y aquí lo que hay son documentos que sí son pruebas, que son pericias balísticas, por Dios, pericias balísticas. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy preocupada por lo que está sucediendo en nuestro país. Estuardo Ralón es el primer vicepresidente de esta Corte y además relator para Perú. Está con nosotros vía Zoom para hablar acerca de lo que ha sido su visita al país y de las reuniones que ha sostenido con representantes del Congreso, del Poder Judicial y del propio Gobierno Central, del Ejecutivo. Señor Ralón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Solo para corrección, soy vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, me equivoqué. Dije Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo. Usted se ha reunido con varios políticos, con varias autoridades nacionales. Yo quería preguntarle si les consultó sobre esta denuncia que además hizo pública la propia Presidenta de la República sobre la presunta aparición de proyectiles bolivianos, que es algo que ni siquiera después del discurso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en una entrevista que concedió ayer a una colega en otro canal, supo responder. ¿Le dijeron algo a usted al respecto que lo haya dejado, no sé, medianamente tranquilo en cuanto a su interrogante e inquietud? Comento que no, respecto al tema de Bolivia. Nosotros en la conferencia de prensa dijimos claramente que no había ninguna información que se nos hubiera dado de algún parámetro objetivo que tuviera que ver o con el señor Evo Morales o con alguna actuación alrededor de Bolivia de este caso. Lo que
Lo que sí es importante aclarar es que en las reuniones que tuvimos, una de ellas fue con la Fiscal General de la Nación, y en ella se nos indicaba pues la importancia de poder hacer la prueba balística conforme a protocolos y posteriormente entrar en una fase de poder, conforme a la reglamentación de las fuerzas de seguridad, establecer si los proyectiles que se han extraído o que se extraigan de los cuerpos de las personas que lamentablemente han fallecido, pues provienen de algunas de las armas asignadas a las fuerzas de seguridad. Es una investigación que está iniciando y al momento de la reunión, el viernes por la mañana, nos indicaban que las pruebas balísticas por parte del Ministerio Público no habían sido efectuadas. Están, se ha filtrado ya, ¿no? Varios documentos, pericias balísticas de algunos de los fallecidos, ¿no? De Giovanni Illanes Ramos, de Reinaldo Illaquita Cruz, y se coincide, son 6, si no me equivoco, que efectivamente todos murieron por impacto de bala de una munición calibre 7.62. De hecho, más adelante vamos a presentar un reportaje que explica bien qué tipo de armas utilizan este tipo de balas, de municiones. Es decir, eso que usted solicitó y que el Ministerio Público le dijo que estaba en evaluación, en estudio, ya trascendió, la prensa lo tiene consigo, nosotros lo estamos mostrando, y esto habla efectivamente de una situación que todavía genera mayor necesidad de ser transparentada, porque estamos viendo también videos, me imagino que usted habrá notado también, por ejemplo, una situación que se dio en Puno también, si no me equivoco, de un transeúnte al que la policía simplemente con balas de goma, pero atenta, ¿no?, de manera absolutamente violenta y desproporcionada. La persona esta no estaba haciendo absolutamente nada, no representaba un riesgo para ningún agente del orden. Sí, yo estuve en Juliaca, en Puno, tuve oportunidad de entrevistarme con familiares de víctimas que han fallecido, familiares de personas heridas, personas con una enorme indignación y un clamor de justicia, un clamor de que las investigaciones sean rápidas, que sean apegadas a independencia, a criterios técnicos, y es por ello que la Comisión Interamericana ha anunciado en su conferencia de prensa y emitirá un informe de país aproximadamente en 30 días con una serie de recomendaciones, donde una de ellas es el tema de las investigaciones y poder acompañar que cuando se afirme algo dentro de un proceso, sea las necropsias, las declaraciones o pruebas balísticas, se pueda establecer que se hayan tomado en cuenta los protocolos debidos y la cadena de custodia de esas pruebas. Usted, señor Ralón, en su visita al Perú expresó sus condolencias efectivamente a los deudos de estas víctimas y pidió a las autoridades tratar de reparar el daño. Cuando luego conversa con las autoridades, ¿qué le dicen con respecto a esta solicitud? Porque aquí nadie ha reparado nada, ha habido un perdón bastante extemporáneo, bastante tardío por parte de la Presidenta de la República y nadie asume la responsabilidad política. Sí, nosotros solicitamos atención urgente porque hay personas heridas de gravedad, que es en Juliaca, por ejemplo, donde o no hay suficientes medicamentos o los médicos especializados para algunas heridas graves, que se tome en cuenta si debe o trasladarse insumos o personal médico especializado o trasladar eventualmente a un herido de gravedad, si es posible, a un hospital con mejores condiciones. Adicionalmente, la reparación, digamos, tiene que ser una reparación desde el punto de vista integral, en el sentido de que nosotros escuchamos testimonios dolorosos de personas que habían visto cómo morían sus familiares. Se necesita apoyo de salud mental, claro sí, psicológico también. Y no se está dando, y se insiste en restablecer el orden interno, en reactivar la economía, cuando ni siquiera se toma cartas en el asunto, porque no hay un plan estratégico para evitar que continúe esta escalada de violencia. Le agradezco muchísimo por participar en el programa, señor Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conversando con nosotros en vivo en el estilo Juliana. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Tengo que ir a la pausa comercial y vamos a seguir analizando este tema, hablando de esta situación, y voy a tener como entrevistada a Rosa María Palacios, periodista, abogada, quien ya está lista para enlazarse con nosotros vía Zoom y poder conversar. Una pausa muy breve y volvemos con más. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders,
Rosa María Palacios para evaluar, analizar lo que está sucediendo en esta dura situación en la que nos encontramos todos. En instantes voy a conversar con ella, aprovecho para saludarla porque quiero que me acompañe ella y ustedes también a ver este reportaje que ha preparado para nosotros nuestra compañera Candy Quispe a propósito de lo que ha sacado el día de hoy, ha publicado Diario La República, que habla acerca de pericias balísticas donde varios de los manifestantes, de los civiles que perdieron la vida en Juliaca, fallecieron por impacto de fusil munición 7.62. ¿De qué se trata esto? El reportaje lo explica de manera contundente. Atención. Son víctimas de la jornada más sangrienta de protestas desde el intento de autogolpe de Pedro Castillo. Ha pasado exactamente una semana desde que 17 civiles y un policía apagaron sus vidas de la manera más violenta durante los enfrentamientos registrados en las manifestaciones del 9 de enero en Juliaca. Tras la tragedia, van saliendo a la luz nuevos indicios que ayudarían a determinar quiénes son los responsables de estas muertes. Estos son los resultados preliminares de los peritajes balísticos de los proyectiles hallados en los cuerpos de 9 de las 17 víctimas. Según este informe del Instituto de Medicina Legal, en 6 casos se encontraron balas de fusil que serían de AKM, letal arma de guerra de largo alcance. En este documento del Ministerio Público se evidencia que Reinaldo Ilaquita Cruz, de 19 años, murió por un proyectil de fusil calibre 7.62 milímetros, al igual que Gustavo Illanes Ramos, de 21 años, y Elmer Leonardo Huanca, de 16 años. Los proyectiles de esta característica se utilizan mayormente en fusiles AKM que usa la policía. Estas balas también se detectaron en los restos de Edgar Guaranca Choquehuanca, Paul Mamani Apaza y Eber Mamani Arqui. El informe de cada fallecido va acompañado del proyectil de arma de fuego que les arrebató la vida. ¿Quiénes habrían disparado estos fusiles calibre 7.62 milímetros? Son calibres que, según lo que indican, es de calibre 7.62 que utilizan los fusiles. En la policía se utiliza el AKM, por ejemplo. El ejército también, la marina también usan el 7.62, .762. 7.62 es una munición de fusil AKM. ¿Ya? Lo utiliza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Son armamentos de largo alcance, son armamentos de guerra. Se trata de una de las armas de destrucción masiva más letales utilizadas en guerras. Un poderoso rifle de asalto capaz de realizar 600 disparos por minuto a una distancia de más de 1 kilómetro. Fusiles AKM o las municiones de fusiles de largo alcance, la distancia que pueden llegar o que pueden, vamos a decirlo, alcanzar, puede ser hasta 3 hasta 4 kilómetros, ¿correcto? Ahora, la precisión va a depender del tirador. Además de las 6 víctimas por disparo de fusil, el Instituto de Medicina Legal determinó que Yamilet Arquipa murió por una bala de pistola alojada en el estómago. Los otros 8 fallecidos presentan ingreso y salida de proyectil de arma de fuego. Pese a todas estas evidencias, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo que muchas de estas muertes habrían sido causadas por municiones explosivas conocidas como Dum Dum. Esas características corresponden a una munición conocida como munición Dum Dum, que no cumplen las regulaciones internacionales y que, tajantemente digo, nuestras fuerzas del orden, Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no utilizan ese tipo de munición. Consultamos con el perito balístico José Vázquez para analizar si las muertes habrían sido a causa de las balas Dum Dum. Si dice que es Dum Dum, esa herida ha tenido que ser una herida enorme. No puede ser circular ni oval, tiene que haber sido enorme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa va a explotar en el cuerpo humano. ¿En este tipo de fusiles AKM se puede utilizar las balas Dum Dum? No. Son otros tipos, son para armas cortas generalmente. ¿Ya? Las 7.62 son para fusiles, armas largas. Entonces, Dum Dum generalmente se utiliza para armas cortas.
El fin de semana, la presidenta Dina Boluarte dijo en su mensaje a la nación que hay un tipo de arma de fuego y municiones que habrían ingresado por el sur del país y que estas habrían causado las muertes de nuestros compatriotas. El ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo que estas declaraciones sin pruebas solo generan mayor incertidumbre y conflicto. Es un trascendido que ni siquiera el Ministerio Público boliviano ha podido corroborar. Si existiese esa posibilidad, lo más sensato a nivel de gobierno es anunciar hechos fundamentados en pruebas. En medio de las investigaciones por las muertes de estos peruanos y peruanas, el país ha quedado dividido. Solo el peritaje balístico final de medicina legal ayudaría a determinar quiénes habrían jalado el gatillo de las armas de fuego, si fueron miembros de las fuerzas del orden o civiles. ¿Quién disparó entonces? ¿Quién utilizó ese tipo de armas? Rosa María Palacios, periodista, abogado, está con nosotros. Buenas noches, Rosa María, un placer tenerte como siempre en el programa. Bueno, sí, como estamos viendo, Juliana, gracias por la invitación. Bueno, ya lo hemos dicho hace días que venimos diciéndolo en tu programa también, proyectil de arma de fuego, PAF, esas son las necropsias. Y la verdad es que es indignante. Yo no sé en qué mundo están. Mira, ayer han habido encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, muy claras. En el Instituto de Estudios Peruanos, el 50% de los encuestados señalan que se sienten identificados con la protesta. Eso es un hecho. Cuando escuchan estas historias, que son a todas luces falsas, ¿qué crees que pueda pasar? Que en la próxima encuesta no sea el 50% de la población, sea el 60 o el 70%, que se siente identificado con los que protestan. Porque están mintiendo. No hay ninguna balas dum-dum, no hay ninguna prueba de eso, no hay proyectiles entrados por Bolivia, no hay caballos tirados por los puentes, ni perros tirados por los puentes sobre la multitud. Todo eso está en el plan de habría, podría, tendría. Pero una presidenta de la República no puede tener ese discurso y repetir como una letanía, que es una cachetada en la cara de la gente, que se investigue, que se investigue, que se investigue. Pero si ahí está la investigación, ha sido la policía. Entonces, lo que tiene que investigarse es que sí, efectivamente, hay una ley que permite que un policía dispare un arma letal, una AKM. Pero para que eso suceda, tiene que haber una amenaza real e inminente a su vida, no a la propiedad, ojo, no a los inmuebles, a su vida. Pero tiene que haber una persona a tratarlo de matar y él dispara. Rosa María, cuando escuchamos a la presidenta Dina Boluarte en este mensaje a la Nación, donde además tardísimo, de manera extemporánea, pide recién perdón, hablar de las famosas balas Dundum y demás, coincidiendo con el editorial del día siguiente de Expreso, nada menos, ¿no? De las balas Dundum, que las manda Evo Morales de Bolivia y demás. Y luego ver y escuchar a Alberto Taro ayer en entrevista con Mónica Delta, sin poder responder sobre eso, que es una afirmación dada por la jefa de Estado. Claro, ¿dónde queda el interés real de investigar por parte del Poder Ejecutivo, del Congreso de la República y determinar responsabilidades penales? Alberto Taro es un buen político, yo creo que es un buen ministro, pero en esto está cambiando de narrativa cada semana. Entonces era, ¿no te acuerdas? Castillo en Barbadillo dirigía todo esto, era el operador. Ahora son los bolivianos. Y la información que hay es un congresista, un diputado boliviano, que es de un partido de derechas, digamos, que afirma algo sin una sola prueba, y una diputada chilena también de un partido de derechas que lo repite. Esa es toda la información que hay. Hasta los famosos ponchos rojos han sacado un comunicado diciendo que no han estado en el Perú y que no tienen ninguna relación con el Perú. ¿Por qué no se puede entender que hay población protestando y que les han disparado a matar? Eso es lo que ha pasado. Y por eso tenemos 49 fallecidos. Claro, pero digamos, ser racional y además ser objetivo, porque aquí las opiniones las dejamos de lado y nos centramos en las pericias balísticas, en los certificados de necropsia que nosotros hemos presentado la semana pasada y es data absolutamente real y contundente. Pero claro, eso te lleva a ser la defensora de los terrucos, porque esa misma consigna, ese mensaje repetitivo lo da la propia presidenta, lo da el propio primer ministro, ¿no? Minimizando la protesta real, donde no hay necesariamente acusadores.
pero mira qué mal les ha ido. O sea, el 50% del país se identifica con la protesta. Y solo el 30 y tantos no se identifica con la protesta. Hay un sector neutral. Estamos hablando, no es el sur, no son unos revoltosos. La situación que está viviendo el Perú es la misma situación que vivimos con Merino. Exactamente igual. Solo que con Merino, a los 2 muertos, Merino renunció. Esa es la gran diferencia. ¿Dina Boluarte crees que debería renunciar, Rosa María? Mira, creo que está atrapada en una situación, no por sus méritos o deméritos personales. La sucesión constitucional le corresponde a ella, es legal, es constitucional, está donde tiene que estar. Pero el problema es este. La única forma de que haya adelante elecciones es tener 87 votos en el Congreso en una segunda legislatura. Sea para el 2023, sea para el 2024, pero necesitan los 87 votos. Acuérdate, cuando se vota la primera vez, no los alcanzan. Se vota la segunda vez, los alcanzan. Pero la izquierda no va a votar. No. Si es que no se va primero Dina Boluarte y si es que no es el 2023. Por lo tanto, van a forzar la renuncia de Dina Boluarte, porque nuestra Constitución, en el artículo 115, lean por favor, no me estoy inventando nada, esto es un hecho. Cuando el primer y el segundo vicepresidente ocupan la presidencia de la República, en teoría completan el mandato presidencial. Pero si la presidencia la ocupa el presidente del Congreso, quien sea que fuere, porque puede ser Williams o cualquier otro congresista, tiene que convocar elecciones de inmediato. Entonces ya no se necesita reforma constitucional. Esa es la gran diferencia. Son 2 caminos, 2 situaciones alternas. Pero la segunda es una situación todavía más peligrosa, porque iríamos a elecciones sin reformas políticas y evidentemente sobre un piso que evidentemente no sostiene absolutamente nada. Mira, Juliana, a estas alturas es una pena por mi país, es una pena terrible que no tengamos reformas políticas, pero no creo que no van a haber. Mira lo que pasó en el Congreso. ¿Cuál es la primera reforma política que proponen hoy día? Eliminar la cuestión de confianza para los gabinetes. Un asunto en el cual yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué lee la población? Ah, claro, eso les interesa. Detestan las cuestiones de confianza porque las cuestiones de confianza son el preámbulo de su propia disolución. Entonces están evitando los preámbulos de su propia disolución. Eso es todo lo que les interesa. Entonces, con ese Congreso, que tiene 9 puntos de aprobación, ¿en qué están pensando? Lo primero que tenían que hacer hoy día es discutir si teníamos elecciones en diciembre. O sea, en octubre primera vuelta y en diciembre la segunda. Fernando, tú estás en un cronograma sin primarias, obviamente. Eso es lo primero que tienen que discutir hoy, porque esta legislatura se acaba el 31. Y esto que tú dices es importantísimo, porque claro, obviamente exacerba más los ánimos de quienes se sienten abandonados, que se sienten ninguneados por un Congreso que no los representa, por un gobierno que está más preocupado porque las protestas no se vuelvan violentas en Lima, como si solamente Lima fuera el Perú. Y uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Crees tú que esta violencia realmente se manifieste todavía con formas más extremas de las que ya hemos vivido y visto? Estoy segura que la protesta va a crecer. No va a parar. No, eso es lo que no entiende el gobierno. No va a parar. Sea pacífica, sea más violenta, pero no va a parar la protesta. Y va a parar en el momento en que la población tenga la absoluta seguridad que hay un camino de salida. Yo hablaba con un colega en Puno y me decía, la gente no cree que el Congreso va a aprobar un mecanismo para recortar su mandato. No les cree. Y tienen razones. Yo tampoco les creo. Y la mayoría del país no le cree. Y no le creen a Dina Boluarte, que tiene 19% de aceptación en este momento, porque dice cosas como las que dijo el viernes en la noche, que son manifiestamente falsas. Y donde no cabe que una presidenta del Perú en esta crisis diga habría, podría, tendría, porque el condicional no la salva. Y no diga que se investigue. Que se investigue parece hasta cachita. Así es, porque mientras se investiga la política, y tú lo sabes perfectamente, Rosa María, los gestos, las formas, muchas veces logran resultados más concluyentes que los propios actos. O sea, aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad política, ¿no? La semana pasada hubo cambios en el gabinete, salió tardísimo el ministro del Interior, pero ha pasado casi desapercibido. Hoy premier, y no es porque alguien tenga algo en contra personal, pero era ministro de Defensa cuando se suscitaron los hechos violentos, que también se cobró la vida de varias personas en Ayacucho, lo premian dándole
la presidencia del Consejo de Ministros y ahora simplemente habla como si, ok, lo que pasó es para dejarlo atrás, que se encargue el Ministerio Público, nosotros vamos hacia adelante. ¿Cuál es el futuro que ellos vislumbran que el resto de gente no ve? Que yo no veo, por lo menos. Perdón, Juliaca pasó el lunes pasado, hace una semana, nada más. No nos podemos olvidar tan rápido. Y estos policías a los cuales hay que defender, porque son los que ponen el cuerpo debajo de todas las piedras, a esos dos policías que los mandaron a patrullar solos en un patrullero, ¿dónde está su comando para que asuma responsabilidad? Porque los mandaron a una emboscada donde había gente furiosa porque habían 17 muertos ese día y los mandan solos. ¿Qué comando comete ese error estratégico? No se sale a patrullar en esas circunstancias de a dos. Pero por favor, si eso es lo básico. Y tampoco, ninguna responsabilidad. Y quieren traficar por el cadáver del policía 1 a 48. Y además, perdón, si hubieran balas dum-dum disparadas por los bolivianos, ¿dónde están las heridas de los policías caídos, ¿no es cierto?, heridos con balas dum-dum? No, son contusiones. ¿Dónde están los bolivianos? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia que han detectado a esos acusadores presuntamente bolivianos? Me queda poco tiempo, Rosa María. Del Congreso no podemos esperar nada porque ya sabemos que la izquierda lo que quiere es sus elecciones para tal fecha y meter la Asamblea Constituyente. La derecha... No podemos esperar nada. Sí, pero tenemos que esperar todo. Porque lamentablemente, de nuevo, está todo en manos del Congreso. De acuerdo. Está todo en cancha del Congreso. Y necesitamos que hagan todo. Esa es la tragedia de nuestro país. Porque nuestro país solo puede salvar su democracia a través del Congreso. Y el Congreso no entiende. Tiene la cabeza dura, no entiende. Yo de verdad siempre dicen, el hemiciclo no tiene ventanas a la calle, pues para no ver la realidad. ¿Algún gesto en qué momento? ¿Algún gesto del gobierno central? De repente marcar algo de distancia con la derecha, porque ya el romance es clarísimo. ¿Haría bien? Es que ella no tiene bancada y no tiene partido. ¿En quién se va a apoyar? Es una transacción. Es una transacción. Cambio de gabinete, sacar a Otárola, ¿haría que la temperatura baje un poco? Y una explicación real. Decirle al país qué pasó. ¿Qué pasó en Juliaca? O sea, perdóname, toda la policía sabe cómo se desplazó, en qué cuadrantes estaban, qué lugares ocuparon, decir la verdad. ¿Qué les pasó en Ayacucho, que son los sitios más críticos? Porque mira, en un enfrentamiento, sí, se puede entender que haya un fallecido. ¿Ya? 2 tal vez, pero 17 fallecidos. No, es una locura. Eso ya es una matanza. Es de locos. Sí, es de locos. Es de locos, Rosa María, y realmente es triste, ¿no? Cómo duele Perú, como dice la famosa frase, porque en realidad no tenemos salida y lo acabas de resumir en una frase con la que me quedo y estoy segura que los televidentes también. Del Congreso no se puede esperar nada, pero desgraciadamente tenemos que esperar absolutamente todo. Gracias, Rosa María, te mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer tenerte aquí. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos todas las noches, elegirnos. Cuídense mucho, nos reencontramos martes, espero que en un país mejor. Cuídense mucho.